Bienvenidos a la lección 6. We want to continue with our lesson about some of the people that we're to avoid. Queremos continuar con la enseñanza acerca de las personas a quien debemos evitar. Paul was very clear that there are some folks that we're not to keep company with. Pablo estaba muy claro que hay algunas personas de quienes no debemos tener asociación o mantener compañía con ellos. In Galatians chapter 5, En Gálatas capítulo 5, he provides a list of the deeds of the flesh or works of the flesh. entonces él provee una lista de los hechos o obras de la carne. We began looking at those in the last class. Y comenzamos viendo esos en la clase anterior. And how those who practice those deeds and works of the flesh should be avoided. Y como esos que practiquen eso, de esos hechos o obras de la carne, debería evitarse a ellos. And among those deeds were uncleanness. Y entre esos hechos o obras encontramos impuros, which was a general reference to those who would tell dirty jokes and just live a immoral type lifestyle. Y esa es una referencia general a los que iba a decir quizás los chistes sucios o vivir un estilo de vida inmoral. Lasciviousness, which had to do with sort of a mindset of immorality. Y lascivia, que tenía que ver más como una forma de pensar de la inmoralidad. We talked about witchcraft. Hablamos de la hechicería. And how it went beyond just the normal thoughts of witchcraft, but it also dealt with the practice of drugs and misuse of drugs and alcohol. Y hablamos de cómo ese sale más allá de solo lo que entra en lo normal de hechicería, también entra ahí lo que ahora es conocido como uso y abuso de alcohol y drogas. We kind of concluded the last session about talking about having anger and hatred in the heart. Y concluimos la lección anterior hablando de tener odio en el corazón. People who are very prejudiced toward other people groups. Gente que son con pensamientos en contra de otros grupos de personas. And then he goes on to say in our English Bible a variance or a contentious people. Entonces seguimos viendo en el versículo acerca de las personas contenciosas. Estamos en Gálatas 5:20. And this word variance literally means to cut in two or to divide in two. Entonces esa palabra que está traducida de las disensiones está hablando de ser dividido en dos o cortar en dos. It's almost the same word that's used in the Bible, the word strife. Casi es la misma palabra usada en la Biblia cuando habla de peleas o de contenciones. It's the practice of being argumentative or just being hard to get along with. Es la práctica de ser pleitista o simplemente ser difícil de llevarse bien con esa persona. It seems like in every church there's those who just believe that it's their calling to be hard to get along with. Para ser que en cada iglesia hay alguien que cree que es su llamado de ser difícil de poder llevarse con ellos. No matter what you do, you cannot please them. No importa lo que hace, no puede agradar a ellos. If you turn the temperature up, then they're still too cold. Si ajuste
el aire acondicionado y la hace más caliente, ellos aún tienen demasiado And frío. if you turn it down, then they're too hot. Y si lo ajusta, hacerlo más frío, ellos tienen demasiado calor. If you speak too loud, they complain that you hurt their ears. Entonces, si habla muy fuerte, ellos dicen que lastima los oídos. And if you speak too soft, they cannot hear you. Y si habla muy suave, ellos no le escuchan. If you don't shake their hand, they're upset because you're not friendly. Y si no saluda, no le da la mano, ellos están molestos porque usted no es amable. And if you come and shake their hand, they complain because you've become too personal. Y si se acerca y da la mano, ellos se quejan porque ha sido demasiado personal con ellos. They are just always complaining about something. Siempre están quejándose de algo. And what's more, they spread their complaints to others. Y es más, ellos se comparten sus quejas con otras personas. This spreading the complaints to others is called strife in the Bible. Y ese de compartir sus quejas con otras personas, eso es lo que estamos hablando de contenciones. The Bible calls strife sin. Y la Biblia habla eso de las contenciones, pecado. And many times the Bible condemns the causing of strife or division in the church sin. Y muchas veces la Biblia va condenando las contenciones adentro de la iglesia. People who divide the church are very dangerous people to have in the church. Las personas que dividen la iglesia son personas muy peligrosas de tener adentro de la iglesia. Look in Proverbs chapter 15, verse 18. Vamos a Proverbios 15 y 18. Proverbios 15 y 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigüe la rencilla. Look in chapter 20, verse number 3 of Proverbs. Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. And then chapter 26, verse 21. Y Proverbios 26, 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. When we come to the New Testament, turn to the book of Romans, chapter 13, verse 13. Y yendo al Nuevo Testamento, vamos a Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidia. And Philippians chapter 1, verse 15. Y Filipenses 1, 15. Algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. And in chapter 2, verse 3 of Philippians. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. As you can see, there are many passages that deal with the contentious or scorner in the scriptures. Y como se ve, hay muchos versículos que hablan de eso, de las contenciosos en las escrituras. In my personal devotions this morning, I was reading in the book of Proverbs. En mis devociones personales hoy en la mañana estaba leyendo en el libro de Proverbios. Back in chapter 6 of the book of Proverbs, if you'll turn there. Y en capítulo 6 del libro de Proverbios, vamos ahí. And we'll look at verse 16 to begin with. Y vamos a comenzar viendo versículo 16. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. And now down in verse number 19, notice one of the 6 things. Y ahora en versículo 19 vamos a ver una de las 6 cosas.
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. The Bible says that God hates those that cause division within the church. Y la Biblia dice que Dios aborrece a los que causan divisiones adentro de la iglesia. God actually hates those who cause division among his people. Y Dios literalmente odia a los que causan divisiones entre su pueblo. It's a very serious thing when people cause problems within a church. Es una cosa seria cuando personas causan problemas adentro de una iglesia. We need to be very cautious about being around those who are troublemakers in a church. Necesitamos tener mucho cuidado de estar ahí cerca con los que causan problemas en una iglesia. Look in Proverbs chapter 22, verse number 10, and we'll see God's remedy for troublemakers in his assembly. Y vamos a Proverbios 22, versículo 10. Y vamos a ver la solución de Dios por los que están causando problemas adentro de su asamblea. Proverbios 22, 10. Eche fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la ofrenda. God's pretty clear about what should be done about those who cause trouble within the church. Dios es algo claro de lo que debería suceder con los que causan problemas adentro de la iglesia. Then notice also another person that we should avoid. Y notamos otro tipo de personas que debemos evitar. In the book of Galatians, En el libro de Gálatas, it speaks of emulations. Habla de In verse number 20 of chapter 5. sorry, which verse? Chapter 5, verse number 20. Okay. Yeah. Entonces, capítulo 5, versículo 20. The Greek word, Entonces, we get jealous. ok, ya. Entonces estamos viendo la palabra celos. Okay. The word has to do with being unforgivingness toward others or being very bitter. Entonces esa palabra celos tenía este concepto de tener amargura contra otros o no perdonar a otras personas. It's a heart that refuses to forgive those who have done us wrong. Es un corazón que rehúsa de perdonar a los que han hecho mal contra nosotros. Look in Ephesians chapter 4, verse 31. Y vamos a ver Efesios 4, which verse? Ephesians 4:31. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. An unforgiving spirit will rob us of our joy. Un espíritu de no perdonar va a robarnos de nuestro gozo. It'll harm the church's unity. Eso va a lastimar la unidad de la iglesia. I think sometimes it comes into play when we sometimes are unwilling to forgive those who we've disciplined, and they have made it right, but we're still unwilling to forgive them and allow them to come back into the church. Yo creo que a veces eso se manifiesta cuando no estamos dispuestos de perdonar a los que han recibido disciplina de la iglesia. Ellos lo han corregido, ellos quieren regresar y no estamos dispuestos de perdonar, recibirlos. As a pastor for many years, I have seen sometimes the failure of churches to discipline people who should be disciplined. Como pastor por varios años he visto a veces a iglesias de no dar disciplina a gente que tendría que.
There have certainly been people who should have been placed out of the church because of sin that has been in their life. Seguramente había personas que tendría que haber puesto fuera de la iglesia por pecado en su vida. And because they have been family or key members of the church and loved by the congregation, sometimes the church has been very slow to put them out. Y a veces por ser familia o ser miembros claves de la iglesia o muy amados de la gente ahí, la iglesia es muy despacio para colocarlos afuera de la congregación. Uh, we have to do what is right, even if it's somebody we love. And if they have sinned and it meets the biblical criteria, we have to be willing to discipline them if it meets the criteria of the Bible. Tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que cumplir con lo que la Biblia dice. Entonces, si ese cumple con el criterio que está en la Biblia de disciplina de la iglesia, tenemos que seguir la Biblia. But the second problem is that sometimes after we've placed a person out and we've made that difficult decision, and it is a difficult decision. Y el segundo problema es que a veces después de tomar la decisión muy difícil de colocar a esa persona afuera, y es una decisión difícil, we remember that the purpose of placing them out is not to punish them, but the purpose of placing a person out of the church is to see them repent so that they can be restored. y recordamos de que de colocar a alguien afuera de la congregación no es para castigarlos, es de colocarlos fuera de la congregación para que puedan ser restaurados. Once again, just as oftentimes there's a failure to put folks out, I see that there is just as great a failure oftentimes in a church to allow the folks who have repented back in. Y entonces he observado que igual como hay un fracaso en colocar afuera a las personas cuando se merita la situación, creo que igual fracasamos en recibirlos de nuevo después de que ellos han arrepentido. The sins are terrible that would cause a person to be placed out of a church. Y los pecados, esos son terribles, lo que iba a causar a alguien de ser puesto fuera de la iglesia. We're covering these sins of the flesh, and these are terrible sins. Y estamos cubriendo esos pecados de la carne y son pecados terribles. They are not to be taken lightly. If that these sins that Paul lists that would cause us to consider putting somebody out of the church. Y no son para tomar de leve esos pecados que Pablo menciona para considerar de poner a alguien afuera de la congregación. They break the heart of God. Esos quebran el corazón de Dios. They should break our heart. Deberían quebrar nuestro corazón. They should disappoint us in the people that we love, that they would commit such things. Ese debe de hacernos sentir decepcionados y de que ellos iban a hacer tales cosas contra Dios. But for us not to be willing to forgive them if they repent. Pero que nosotros no estamos dispuestos de perdonarlos si ellos se arrepienten. We become just as guilty as they in our sin. Nosotros convertimos de ser igual de culpables como ellos en nuestro pecado. It is a very dangerous thing for us to harbor anger in our heart. Es una cosa muy peligrosa que nosotros vamos a guardar enojo en nuestro corazón. For us to maintain a bitterness and a jealousy and to not forgive those who have paid their dues. Entonces, de nosotros, de guardar un rencor, un celo por los que ellos han hecho algo malo, pero
no estamos dispuestos a perdonarlo. Eso no es correcto. To continue to maintain that anger, which leads us to the next thing here that is talked about, wrath. Entonces, de continuar de mantener el enojo ahí, que eso nos lleva al siguiente cosa en la lista, hablando de iras. In Galatians, this wrath that just continues to boil inside of us that we can't let go. En Gálatas, esa ira, ese es el enojo que se hierva dentro de nosotros, no podemos soltarlo. And then we find the word strife again, or contentions again. And Y, that he mentions almost, it reminds us one more time of the importance of being careful about arguing among ourselves. y ahí se encuentra otra vez la palabra contienda, muy parecido a la palabra pleito, recordándonos otra vez de la importancia de cuidar y guardar de nosotros mismos. He uses this word seditions. Y usa esa palabra distinciones. We get a word treason, or from the word seditions, or crimes against the state. Entonces, esa palabra distinciones, ese lleva el contexto de como de hacer cosas en contra del Estado, de ir de ir en contra de uno de que tenía confianza. But once again, we see this as part of the whole philosophy that Paul is dealing with here. It is really a spirit and attitude against division among God's people. Entonces, lo que vamos viendo aquí es otra vez la actitud de división dentro del pueblo de Dios. He's talking about people who just simply can't accept a unity and can't get along. Está hablando de gente que no pueden aceptar unidad, que no pueden llevarse bien. People who are walking in the flesh. De gente que están andando en la carne. People who can't follow the leadership of their pastor. Hay gente que no pueden seguir el liderazgo de su pastor. People who are have that unforgiving spirit. Gente que tienen ese espíritu de no perdonar. We remember that God is a God of order. Y recordamos que Dios es un Dios de orden. He tells children to obey their parents. Y él dice a los niños de obedecer a sus padres. Congregation to follow the lead and obey their pastor. Y dice la congregación de seguir y obedecer a su pastor. Wives are to obey their husband. Y las mujeres deben obedecer a sus esposos. Employees are to obey the employer. El empleado debería obedecer al empleador. It's because God's a God of order. Es que Dios es un Dios de orden. But yet the spirit of Satan is rebellion. Pero el espíritu de Satanás es rebelde. The natural man does not want to be told what to do. El hombre natural no quiere ser instruido en qué hacer. He says, leave me alone. I want to do what I want to do. Dios, déjame en paz. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. And that will not work in the church. Y eso no funciona en la iglesia. The church has to have order. La iglesia necesita tener orden. And the home has to have order. Y el hogar necesita tener orden. Our government has to have some order. En nuestro gobierno tiene que tener orden. Everybody can't do whatever they want to do in life. Todos no pueden hacer simplemente lo que quieren hacer en la vida. There has to be some rules. Tiene que tener unas reglas. We've got to obey the rules of the land. Tenemos que obedecer las reglas de la tierra. We may not always agree with the rules. Quizás no siempre vamos a estar de acuerdo con las reglas.
but a world without rules would be a terrible world to live in. Pero un mundo sin reglas sería un mundo terrible en que vivir. And then he talks there, the last word in verse number 20 of Galatians is the word heresies. Y después habla en las últimas palabras ahí en versículo 20, habla de palabra herejías. This word deals with doctrinal error. Y esa palabra trata con errores de doctrina. He's talking about those who are teaching false doctrine within the church. Está hablando de los que están enseñando doctrinas falsas adentro de la iglesia. This is that know-it-all person who is constantly challenging the teaching of the church. Y esa es la persona que pretende saber todo, que constantemente está retando la enseñanza de la iglesia. Always has an alternate opinion of what is being taught. Siempre tiene otra opinión alternativa de lo que está siendo enseñado. They refuse to learn and listen. Ellos no están dispuestos de aprender y escuchar. They argue about everything that is being said from the pulpit. Ellos discuten de todo de lo que se dicen del púlpito. Then we have in the next verse, in verse number 21 of chapter 5, Y después, en el siguiente versículo, versículo 21 de Gálatas 5, envyings, tiene envidias. desire to possess and have what others have. Ese es el deseo de poseer lo que otros tienen. Envy is part of the sin of jealousy and covetousness. Y ese de envidia es parte del pecado de celo y de codiciar. Some people are never satisfied with what they have. Algunos nunca están satisfechos con lo que tienen. It doesn't matter how much they have, they always want more. No importa cuánto tienen, siempre quieren más. And then it talks about murderers. Y después habla de homicidios. This is pretty straightforward. When we think about, we all understand that to kill people, it would be for unjustified is wrong. Entonces, aquí encontramos de cuando está hablando de alguien que mata a otra persona sin justificación, ese es incorrecto. And then it adds this little phrase, and such like. Y después tiene una frase ahí which reminds us that this list probably is not even complete. Dice, y cosas semejantes de estas, que nos recuerda que esa lista no está completa. Take your Bibles and turn, if you will, to 2 Thessalonians chapter 3, verse number 6. Vamos a nuestras Biblias, 2 Tesalonicenses 3 y versículo 6. 2 Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. We want to look at just a couple more quick things as we wrap up this part of our study. Queremos ver algunas otras cosas rápido para terminar esta parte de nuestro estudio. Paul writes to the church at Thessalonica Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica that every brother that walketh disorderly should be avoided. De que todo hermano que anda desordenadamente debería ser evitado. The word disorderly has the sense of one that walks out of rank as a soldier. Esa palabra desordenado tiene el concepto de alguien que como un soldado que está marchando fuera de la formación. He says that oftentimes Paul used the description as believers as being in the Lord's army. Entonces, muchas veces Pablo usó la descripción como los creyentes
de ser parte del ejército de Dios. One of the first things that a soldier is trained to do is to learn how to march. Y una de las primeras cosas que un soldado es enseñado a hacer es de marchar. And they're to march in step and to march together. Y de marchar en paso, marchar unido con los otros. They have to be able to work together as a team. Tienen que estar dispuestos de trabajar juntos como un equipo. The word disorderly means that we've got a soldier that is not marching along with the team. He's going his own path. Y esa palabra desordenado está hablando de un soldado que no está marchando junto con el equipo. Él está haciendo su propia cosa, pues. In the church, everybody needs to be working together. En la iglesia todos necesitan estar trabajando en unidad. We need to be on the same team. Necesitamos estar en el mismo equipo. We need to have the same goals. Necesitamos tener las mismas metas. We need to be going the same direction. Necesitamos estar yendo en la misma dirección. It's not about me. We need to be willing to sometimes go with the group. No se trata de mí mismo. Necesitamos estar dispuestos a veces de ir junto con los demás de la iglesia. A soldier doesn't necessarily get to decide what time he gets up in the morning. A un soldado no necesariamente puede decidir a qué horas va a levantar en la mañana. Or what time he stops to eat lunch. O a qué horas se separa para almorzar. It becomes a group decision, or a decision that's made by those with more authority than him. Y se convierte a ser decisión de grupo o una decisión tomado de alguien de más autoridad que afecta a todo el grupo. He must be just willing to report for duty and obey orders. Él necesita estar listo para reportar para sus deberes y obedecer a los órdenes. And so we learned some people that we should avoid. Entonces, aprendimos de algunas personas que debemos evitar. And this brings us to a point where we begin to talk about actual church discipline. Y ese nos lleva a un punto donde comenzamos de hablar de la disciplina de la iglesia. There are different types of church discipline. Hay diferentes tipos de disciplina de la iglesia. Not all church discipline necessarily removes people from the church membership or role. No todo tipo de disciplina de la iglesia necesariamente se va a remover a personas de la congregación. The first form of church discipline is that is preventative church discipline. La primera forma de disciplina de la iglesia es algo preventiva. It would be a church discipline that begins when we restrict those who become members of our church. Entonces, en primer lugar sería cuando la iglesia restringa su membresía de los que quieren ser miembros a la iglesia. The Bible says, "Can two walk together except they be agreed?" La Biblia dice, si pueden dos andar juntos, a menos que estén de acuerdo. It's important that as a church body, we have some agreement and some unity to begin with. Es importante de que nosotros como un cuerpo de una iglesia tenemos unidad para comenzar. We need to make sure that when people come to join our church, that they understand what they're joining and who they're joining. Necesitamos ser seguros que cuando la gente se unen a nuestra iglesia, ellos entienden con qué y con quién están uniendo. Certainly, there ought to be some qualifications of church membership. Seguramente debería tener algunas cualificaciones por poder ser miembros de la iglesia. Every member of our church should, first of all, be a born-again believer.
Entonces, cada miembro de la iglesia, primeramente, debe ser un creyente, nacido de nuevo. They should be scripturally baptized Eh, after salvation. Debería ser bautizado bíblicamente después de la salvación. We'll not take time to go through all the details there, but the book of Acts makes it clear that first of all is salvation, and then baptism is necessary according to the scriptures. En esa clase no vamos a tomar tiempo de ver todos los detalles ahí, pero el libro de Hechos la hace claro de que primero es la salvación y después es el bautismo según las escrituras. There's certain qualifications of making baptism scriptural baptism. Y hay cualificaciones por considerar el bautismo que sea un bautismo bíblico. Certainly, baptism should be done by a biblical church. Y seguramente el bautismo debería ser hecho por una iglesia bíblica. It should be done after salvation. Debe ser hecho después de la salvación. It should be done by immersion and Debe, by the proper mode. Debe ser hecho por el método correcto, por inmersión. And so it's important if somebody is joining our church that we investigate. If they've not been baptized, we need to baptize them. Es importante cuando alguien va a unirse en la iglesia, que si no han sido bautizados, que lo bautizamos. We need to make sure that they're saved. Necesitamos ser seguros que son salvos. And then we need to make sure that they've been baptized scripturally. Y después necesitamos ser seguros que han sido bautizados y bautizados bíblicamente. And that's going to take some discussion. It's going to take some time. You need to sit down, maybe in the home, and discuss those things and find out about their baptism and about their background and about their salvation. Eso va a tomar algo de tiempo, va a requerir un poco de tiempo de hablar, quizás de sentarse con ellos en su casa y hablar con ellos acerca de su salvación, acerca de su bautismo. It's important that you've taken that time and in advance. Es importante que ha tomado ese tiempo antes. But there's a third area that somewhere along the line you need to also discuss with them about the beliefs of the church. Pero hay otra área, en algún momento necesita discutir con ellos las creencias de la iglesia. When Jesus got ready to leave the disciples before he ascended up into heaven, y cuando Jesús estaba preparando de dejar a los discípulos antes de ascender al cielo, he left the church what we normally call the Great Commission. Él dejó a la iglesia lo que normalmente llamamos la Gran Comisión. The Great Commission had three parts. La Gran Comisión tenía tres partes. We were to win the lost. Tendríamos que ganar los perdidos, los inconversos. We were to baptize the converts. De bautizar los que han sido salvos. And then we were to teach them all things whatsoever he had commanded them. Y de enseñarles todo lo que él ha enseñado. And so we should not only be sure of a person's salvation and their baptism. Entonces no debemos solamente ser seguros de la salvación y bautismo de alguien. But we should also make sure that the person joining the church has a clear understanding of the basic doctrines of the church. Pero debemos ser seguros que la persona tiene un entendimiento claro de las doctrinas básicas de la iglesia. Whether it be a class, a new converts class, or a one-on-one discipleship training, but somewhere along the line there needs to be an instruction of that new convert of what's expected of them and what the church believes. Entonces, en algún momento, quizás va a ser una clase de nuevos miembros o discipulado uno a uno, pero en algún momento necesita dejar claro lo que la iglesia espera de esa persona y qué cree la iglesia.
As a pastor, I often tell parents it's important for them to have clear and known guidelines for their children. Como un pastor, es algo que muchas veces digo a los padres, que es importante que ellos tienen para sus hijos guías claras y conocidas. Children need to know the rules and consequence of breaking the rules before they break them. Los niños necesitan saber las reglas y las consecuencias en quebrar las reglas antes de tener oportunidad de quebrar las reglas. You can't just make up rules as you go as a parent. No puedes solo estar inventando reglas en camino como un padre. You can't change the rules when faced with difficult decisions. No puede cambiar las reglas cuando está enfrentada con decisiones difíciles. Rules need to be consistent. Las reglas necesitan ser constantes. Rules need to be administered in love. Y las reglas hay que administrar con amor. Rules need to be fair and backed with justifiable reasons. Y las reglas necesitan ser justas y respaldado con razones justificables. Rules need to be practical. Las reglas necesitan ser prácticas. They should not be arbitrary. Ooh, pick a different word. They should not change from day to day. Y las reglas no deben ir cambiando de día a día. Punishment should be proportional. El castigo debería ser en proporción con la falta. Punishment should never come as a surprise. El castigo, la disciplina nunca debería ser una sorpresa. Correction should always be attempted in private before it becomes public. Y la corrección siempre debería tratar en privado antes de que sea público. Public correction should always be kept to a minimum and at last resort. Y la corrección pública siempre debería ser guardado como algo a mínimo y algo de la última instancia. Punishment should never be a result of our anger. El castigo o disciplina nunca debería ser un resultado de nuestro enojo. All these are basic principles of child rearing. Y todo eso son principios básicos en criar a los niños. I probably should reread everything I just said. Probablemente Restate. debería mencionar de nuevo todo lo que acabo de decir. It's so important to remember these principles. Es tan importante recordar esos principios. But the same principles that apply to raising children Pero los mismos principios que se aplican a criar a niños, hijos, also apply to the rules and discipline within the church. también aplican a las reglas y disciplina adentro de la iglesia. Every member ought to know in advance what's expected of them. Cada miembro debería saber de antemano qué se esperan de ellos. It's important for our congregation to know what is going to happen if they break the rules. Es importante por nuestra congregación de saber qué va a suceder si ellos quebran las reglas. It doesn't matter if it's a brand new Christian, and Eh, the discipline needs to be the same across the board. no importa si es un cristiano nuevito, la disciplina tiene que ser igual en todos. There's a second type of church discipline. Hay segundo tipo de disciplina de la iglesia. It comes from private and public instruction. Entonces, que viene de instrucción privada y pública.
Look, if you will, in Matthew chapter 18, verse 15. Y vamos a ver entonces Mateo 18, versículo 15. Mateo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Then in Ephesians chapter 4, verse 15. Y después en Efesios 4:15. Efesios 4:15. Let's look in Romans chapter 15, verse 14. Did you want to read Ephesians 4:15? Ephesians 4, yeah, if you haven't, yeah, I'm sorry. Ephesians Eh, 4, Efe- 15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. And then Romans 15, 14. Y después Romanos 15:14, vamos ahí, Romanos 15:14. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Long before there's a serious problem, Mucho antes de que ese sea un problema grande, we need to be encouraging each other to practice godly living. necesitamos estar animando uno a otros de practicar, de vivir piadosamente. We need to be encouragers and examples. Y necesitamos ser animadores y ejemplos. We need to engage in the ministry of discipling others. Y necesitamos estar activos en el ministerio de discipular a otros. We need to become true burden bearers. Y necesitamos ayudar de llevar las cargas de otros. Just as we need to be helping instruct folks and as they first enter into the church and make sure that our church is unified from the very beginning. Igual como necesitamos estar instruyendo a las nuevas personas entrando en la iglesia, ser seguro que la iglesia es unificada desde el principio. It is important for us after folks are a member of the church. Es importante que nosotros, después de que las personas ya son miembros de la iglesia, For us to be aware of what's going on inside the church. que nosotros estemos conocidos ahí poniendo atención a lo que sucede adentro de la iglesia. Notice Galatians 6:2. Y vamos a ver en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. We need to constantly have our eyes open about those around us that may be going through difficult times. Necesitamos estar conscientes de los alrededor que quizás están pasando por tiempos difíciles. As a pastor and a leader of the church or a Sunday school teacher, Entonces, como pastor y líder de la iglesia y un maestro, it's important that we maybe be teaching preemptive lessons concerning issues that our people may be dealing with. es importante que nosotros podemos enseñar lecciones. There are going to be certain issues that in everyday life that we're going to need to deal with on a regular basis. Van a ser algunos asuntos de la vida diaria de que necesitamos tratar con eso seguido, todos los días. We need to be aware of what our people are facing in life. Necesitamos estar conscientes de qué están enfrentando las personas en la vida.
2 Timothy chapter 4, verse number 2 instructs us. El 2 Timoteo 4 y versículo 2 nos instruye en eso. Sí, 2 Timoteo 4, 2. Dice, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. And a lot can be accomplished just straight from the pulpit or from teaching a lesson in advance from the pulpit, and as we teach in love. Y mucho se puede cumplir mientras que estamos predicando desde el púlpito, mientras que está enseñando y predicando con amor. The other area is we need to be aware of our folks as well as what they may from tattletale signs that's going on in their life. Y necesitamos estar pendientes de lo que está pasando en su vida. Necesitamos aprender de ver las señales de lo que está sucediendo en su vida. This applies not just to the pastor, but to godly members of the church as well. Y eso aplica no solamente para el pastor, pero también para los miembros piadosos en la iglesia también. As we look around and we notice other members and what's going on in their lives. Y mientras que miramos alrededor y reconocemos a otros miembros y lo que está pasando en sus vidas. We notice a family that is suddenly missing services. Y reconocemos que una familia de repente está faltando cultos. Or suddenly they're not visiting with other families or leaving quickly after the service is over or seem unhappy. O de repente ellos ya no están hablando con otras familias en la iglesia o están saliendo corriendo muy rápido a terminar el culto o no se ven felices. Or we see a family that is going through maybe a particular trial in their life. O encontramos una familia que está pasando por una prueba particular en su vida. The husband has just lost his job. El esposo acaba de perder su trabajo. They have a child in the hospital. Tienen un hijo en el hospital. Maybe a parent has just passed away. Quizás tenían un pariente que falleció. All of these are signs that there may be trouble that is in the home and that they need some extra help spiritually. Todos esos son señales que pueden tener problemas en el hogar y espiritualmente ellos necesitan más ayuda, más atención. It is a sign that you might need to be coming by them and help bear their burdens. Es una señal que necesita quizás venirse al lado de ellos y ayudar de cargar sus cargas. There are certain key transition times in every family's life that are dangerous times. Hay algunos puntos de transición en la vida de cada familia que son tiempos peligrosos. When the first child is born can be a dangerous time in a marriage. Cuando nace el primer hijo, puede ser un tiempo peligroso en el matrimonio. The wife sometimes will place her attention upon the newborn baby, and the husband will feel he is not loved as he once was. Y entonces a veces la nueva madre va a poner su atención en el nuevo bebecito y el esposo va a sentir que ya no recibe el mismo amor que antes recibió. It is a time that many men will commit adultery. Es un tiempo donde muchos hombres van a cometer adulterio. It's a good time for a pastor to pay close attention and to be a good friend to that husband. Es un buen tiempo que un pastor va
a poner buena atención y él va a ser un buen amigo por este esposo. When the first child goes to school for the first time, Y cuando el primer hijo va al colegio, a la escuela, la primera vez, it's a very difficult time many times for a mother. y ese es un tiempo muy difícil muchas veces por una madre. Many times a mother will feel a loss and will seek special love, and a husband needs to be counseled to spend extra time with his wife. Y entonces a veces la madre va a sentir como pérdida cuando se va el hijo a estudiar y ella va a buscar amor especial. Y el esposo necesita recibir consejo de estar atento a su esposa. When the first child goes off to college and leaves home, Cuando el primer hijo se va para la universidad y deja la casa. when the last child leaves home, Y cuando el último hijo sale de su casa. when the first parent or the last parent dies, Cuando el primer padre o el último padre muere. these are when one of the parents loses a job. O quizás cuando uno de los padres pierde un empleo. These are all transition times that can be very dangerous times for a family. Y esos todos son tiempos de transición que pueden ser muy peligrosos por una familia. And preventative church discipline can kick in when we try to prevent problems from happening. Y la disciplina de la iglesia preventiva se puede entrar cuando estamos tratando de evitar y prevenir problemas. Paul warned Timothy to beware of false teachers. Y Pablo dijo a Timoteo de tener cuidado de los maestros falsos. And sometimes being aware of problems within the church is just as important. Y a veces de tener cuidado y estar pendiente de problemas en la iglesia es igual de importante. So preventative discipline is a form of church discipline as well. Entonces, la disciplina preventiva es una forma de disciplina de la iglesia igual. And we'll pick up a third type of church discipline in our next lesson. Y vamos a hablar del tercer tipo de disciplina de la iglesia en la siguiente lección. God bless you. Que Dios te bendiga.